Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 7, parte C. Empecemos con la palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por vida y por tu misericordia que nos das cada día. Señor, venimos a estudiar pidiendo, Señor, que nos enseñes, nos eduques y que tu santa presencia esté aquí, tu Santo Espíritu, para poder entender y discernir y aprender la sabiduría celestial que es más profunda que el mar. Te rogamos, Señor, por entendimiento y por perdón de nuestros pecados y victoria y libertad. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos, Señor, también, antes de que se me olvide, que tu palabra dice: ¿dónde está el Espíritu del Señor y libertad? Señor, mediante tu palabra y háblanos a nuestros corazones. Ayúdanos a ver la historia, que tiene un reflejo a lo que va a suceder pronto. Danos arrepentimiento, Señor, y perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 7:15: Él comerá mantequilla y miel para que aprenda a rechazar la maldad y escoger lo bueno. Aquí puse una nota que BC significa Before Christ, antes de Cristo. Y AD significa Anno Domini y está en latín y significa el año del Señor. Comerá mantequilla y miel para que sepa. Por una extraña inversión de las asociaciones familiares de la frase, probablemente como las pronunció el profeta, no sin cierto toque de ironía paradójica, las palabras describen un tiempo no de abundancia, sino de escasez. Abajo voy a tener el Éxodo 3:17 y Deuteronomio 31:20. Comparar Isaías 7:22. Los campos y las viñas debían dejarse sin cultivar, Isaías 5:9. Y en lugar de pan, carne, vino y aceite, la gente huyendo de las ciudades y refugiándose en cuevas y montañas, debía ser abandonada al alimento de la tribu nómada. La mantequilla de la Biblia aquí, como Jueces 5:25, es la leche cuajada, que siempre ha sido un manjar para los árabes. Comentario de Ellicott para lectores ingleses: rechazar el mal y elegir el bien. Discernir entre lo moralmente bueno y lo malo, algo que los niños son capaces de hacer en cierta medida, o más bien edad. A los 5 o 6 años, compárese con Deuteronomio 1:39, desde donde se describe a los niños pequeños con este carácter. No tenían conocimiento entre el bien y el mal. Comentario de Matthew Paul. Vamos a ver este versículo porque no lo tengo. Además, los niñitos... Oh, ya me acordé que sí lo puse. Ya me acordé. Ok. No lo voy a traducir. Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: los he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. La tierra de Canaán era rica en abundante, ¿verdad?, de los productos de la tierra. Si hay zacate y tienes una vaca, pues vas a tener leche, ¿verdad? ¿Y qué pudiéramos decir? Si plantas flores, pues vas a tener abejas y vas a tener miel. Por cuando los haya introducido a la tierra que juré a sus padres, que emana leche, o que procede, o que abundan leche y miel, y hayan comido, se hayan saciado y engordado, se volverán a dioses ajenos y los servirán,
y me provocarán y quebrarían mi pacto. Y quebrarían mi pacto. Entonces Dios los trajo a esa tierra y ¿qué pasó? Pues apostataron. En vez de vivir una vida de servicio y gratitud a Dios, se les olvidó Dios. Números 14:3 dice, ¿y qué nos ha traído? ¿Y por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa. ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Versículo 31. Pero a nuestros niños de quienes dijiste que serían presa, yo los traeré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Y sus niños a los cuales dijisteis que serían por botín y vuestros hijos en aquel día no supieron entre el bien y el mal. Ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos la poseerán. Ese es el versículo de Deuteronomio 1:39. Pero ustedes vuelven a ir al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces, por eso no hay que quejarnos, ¿verdad? Porque Dios ve todo y también se molesta. Entonces aquí estaba refiriendo que los niños chiquitos vienen a una edad donde empiezan a saber qué es el bien y el mal, ¿ok? Para que aprenda a rechazar. Entonces, recuerda, el versículo no está diciendo que porque comió mantequilla y miel va a rechazar, ¿ok? Ok. Muy interesante. Versículo 16. Pero antes que el joven sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada para ambos reyes. Nota que el versículo 16 para mí me parece que aquí es en la edad de joven. Y en el versículo 15 es la edad de puede ser un bebé o un niño. ¿Ok? Porque está comiendo mantequilla y miel, la cual era la comida antigua. Yo sé que hay muchas más citas que les pude haber puesto, que yo sí leí. Era la alimentación, ¿verdad? Para niños. Aquí yo creo que es un jovencito. Antes que el joven sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno en la tierra que tú aborreces será abandonado por ambos reyes. Antes que el niño sepa, podemos poner niño, joven. No sé, lean el versículo y mediten y pongan lo que creen que es correcto, pidiéndole a Dios sabiduría. Las palabras implican la edad de acercarse a de edad adulta y predicen la caída de Peca y Resín como el periodo más largo de Isaías 7:8. Predijo la caída total y la aniquilación de uno de los dos reinos que representaban. Las palabras bien y mal se toman mejor como una elección moral. Comentario de Ellicott por lectores ingleses. Hasta el niño se conoce por sus obras. Si su obra es pura y si es recta. La necedad está ligada en el corazón del niño, pero la vara de corrección lo alejará de él. ¿Por qué pues esos versículos? Porque los niños pueden hacer mal y los niños necesitan ser corregidos, ¿verdad? Entonces aquí quiero creer que puede ser joven y cuando uno dice joven es un adolescente. Ok, puede ser. Para los judíos, la edad de 12 años ya es un adolescente. Ok. Para nosotros, el adolescente empieza a los 13 años en América, en los Estados Unidos. Y varía, ¿verdad? En diferente lugar. Ok.
En 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Recuerden que el rey Salomón era un joven, también cuando tuvo el reinado. ¿Ok? Está pidiendo aquí sabiduría entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento en gran manera. Y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. No sé qué significa eso de amplitud de corazón. Yo pienso que le amplió la mente. Porque hay veces que estamos atorados en algo. Por ejemplo, la gente dominguera. No los sacas del domingo. ¿Por qué? Porque su mente está cerrada, está chiquita. No les cabe más luz. Por ejemplo, aquellos que creen la 25-20, que están atorados con lo de Guillermo Miller. No les entra más luz porque su mente está chiquita, está cerrada. Tiene una puertita que solo entra lo que el adventismo le entre. Exacto. Entonces Salomón tenía su mente abierta para saber la verdad de Dios. Así debemos estar nosotros. También los que son, podría decir muchas religiones, mira los atalayas que se creen testigos. Mente cerrada, puertita que solo lo que ellos quieren creer. Como la arena que está en la orilla del mar, y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. En Proverbios 1 dice, para conocer la sabiduría y la instrucción, para percibir las palabras inteligentes, para recibir la instrucción de la sabiduría, la justicia, el juicio y la equidad, para dar astucia a los simples y a los jóvenes, conocimiento y discreción, el sabio oirá y aumentará su conocimiento. Y tú te das cuenta que hay mucha gente hoy en día que ya no te pueden escuchar. En cuanto los contradices, se acabó. La conversación terminó. Y solo ellos quieren hablar. Y ya no les puedes decir que algo estuvo mal o que mira, te invito a checar esto. No. Se cerró la puerta, el cerebro. Qué terrible. Por eso hay que aprender a escuchar, ¿ok? ¿Dónde me quedé? El sabio oirá o escuchará y aumentará su conocimiento, y el entendido alcanzará los consejos sabios. Para entender el proverbio y su interpretación, las palabras de los sabios y sus dichos oscuros. El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La fundación de la sabiduría se encuentra en el temor del Señor. Salomón creció temiendo a Dios, ¿verdad? Entonces este joven, Emanuel, a la edad del conocimiento de qué es lo bueno y mal, pasaría algo, ¿ok? Porque antes que el joven sepa rechazar lo malo, antes de que sea joven. Entonces sí vamos a ponerle niño aquí, pues. Make up your mind. ¿Me quieren decir eso? Pon tu mano en orden, mente en orden, perdón. Antes de que el niño sepa rechazar, la tierra que tú aborreces será abandonada. ¿Cuál era la tierra que aborrecían? Pues la tierra de Efraín, la tierra del norte. ¿Por qué? Porque Peca, el hijo de Remalayas, y Resín querían hacer guerra y querían conquistar a Judá. Y cuando decimos Judá, incluye Benjamín, ¿ok? No nos olvidamos de eso. La tierra que aborrece será abandonada por sus dos reyes, no significando la tierra de Judea, ahora afligida por ellos, la cual debían dejar porque no se podía decir que era aborrecida por Acaz o la casa de David, sino la tierra de Israel y Siria, llamada una tierra debido a la confederación entre los reyes de ellos, Resín y el hijo Remalías, que Acaz y sus nobles aborrecían debido a que se unieron contra ellos, y así fue que en muy poco tiempo ambos reyes fueron destruidos. Peca, el hijo de Remalías, fue asesinado por Oseas, hijo de Ela,
quien reinó en su lugar. Segunda Reyes 15:30. Rezín fue asesinado por el rey de Asiria. Segunda Reyes 16:9. Exposición de Gil sobre toda la Biblia. La tierra será abandonada, ante cuyos dos reyes temes. ¿O ante cuáles dos reyes temes? La tierra debe ser sin duda de los dos reyes confederados, Rezín y Peca. La tierra Ciro Efraimita o Siria y Samaria, desolada, puede usarse física o políticamente. Una tierra está desolada políticamente cuando pierde el último vestigio de independencia. Comentario del púlpito. Esta conversación con el rey Acaz tuvo lugar alrededor del año 735 AC. En ese momento los ejércitos de Asiria e Israel se dirigían a atacar a Jerusalén. Se dirigían a atacar Jerusalén y derrocar a Acaz. Isaías 7:6. El Señor le dijo a Acaz que no se preocupara, pues no sería un problema por mucho tiempo. Isaías 7:7. Para el año 733 o... ¿Qué pasa aquí? Siempre me le hace un error. 732 AC. Los asirios habían derrotado a Siria y asesinado a su rey, con la excepción de su capital Samaria. También habían conquistado gran parte de Israel. Samaria y el resto del reino del norte de Israel también caerían alrededor del año 721 AC. Todo esto encaja perfectamente con la señal milagrosa que Isaías escribió acá en Isaías 7:14. Dijo que una joven doncella o virgen pronto concebiría un hijo y lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora dice que antes que este niño sepa distinguir el mal y el bien de la tierra de esos dos reyes de Acaz, que Acaz teme, quedará vacía. Cuando el niño tenga 2 o 3 años, tanto Israel como Siria dejarán de ser una amenaza. Para cual tenga 13 años, ambos serán completamente aniquilados. Su pueblo será deportado por los asirios y la tierra quedará vacía. Esta puede parecer la mejor noticia que Acaz podría haber esperado, pero Isaías revelará el siguiente versículo: que el enemigo que aniquila la venganza, amenaza actual de Judea, atraerá una devastación mucho mayor que la que sus enemigos actuales podrían haber causado. Esta cita viene de BibleRef.com. Segunda Reyes 15 dice: los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días el Señor comenzó a enviar contra Judá y Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalayas. Jotam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su padre y su hijo. Entonces te das cuenta que parece que todo el capítulo de Isaías es un mismo tema. Y estamos retocando porque se está volviendo a hablar de esto, ¿verdad? Estamos retocando los versículos porque es el mismo tema. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar a su hijo por el fuego, según las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Ofreció sacrificios y quemó incienso de los lugares altos, en los cerros y bajo todo árbol frondoso. Entonces hay una razón, ¿verdad?, por qué pasa esto: por la rebelión. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalayas, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatir y sitiaron a Acaz.
pero no pudieron vencerlo. Esa fue la primera vez, ya hemos hablado en la sección anterior. En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, recobró Elat para Siria y echó de Elat a los judíos. Y los sirios vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. En Éxodo 23:20, he aquí yo envío un ángel delante de ti para guardarte en el camino y introducirte en el lugar que he preparado. Guárdate de él y obedece su voz. No lo provoques, porque él no perdonará tus transgresiones, pues mi nombre está en él. Entonces, así como Acaz desobedeció, así estamos viendo que Dios les había mandado un ángel para que le obedecieran, ¿verdad? Pero si desobedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo, perdón. Pero si obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, será enemigo de tus enemigos, adversario de tus adversarios. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué Rezín y Peca estaban tratando de contestar? Dios movió en sus corazones que lo hicieran, número uno, ¿ok? Y con eso Dios quería un propósito de hacer un fruto del corazón de Acaz, de ver su debilidad y de aclamar a Dios. Fíjate que Dios nos quiere salvar, así como Dios quiso salvar a Acaz. ¿Tú crees que Dios no quería que Acaz estuviera en el cielo? Pero fue muy rebelde, no se quiso arrepentir y decir, Señor, ay de mí. No quiso. Entonces por eso Dios movió los corazones de esos reyes. Entonces hoy mismo, por rebelión, estaban esos reyes juntados queriéndose pelear y conquistar a Judá. En Levítico 26:16, yo también os haré esto, enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura. ¿Recuerdan el versículo anterior de Isaías? Y me refiero a la sección anterior, donde el corazón del pueblo se estremecieron como los árboles. Ese es el terror que Dios les mandó porque estaban en desobediencia. Y calentura, que consuman los ojos y atormenten el corazón. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y seréis heridos delante de sus enemigos. Los que os aborrecen reinarán sobre vosotros. Huiréis, que nadie os persiga. Y huiréis sin que nadie os persiga, sin confiesan su iniquidad, la iniquidad de sus padres, por la rebelión que cometieron contra mí, me han obrado en contra de mí, y que yo también he obrado en contra de ellos, y los he traído a la tierra de sus enemigos, y se humillan en su corazón circunciso, y aceptan entonces el castigo de su iniquidad. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, y también de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. La tierra quedará abandonada, y disfrutará sus sábados, mientras quede desolada sin ellos. Ellos aceptarán el castigo de su iniquidad, porque despreciaron mis juicios y aborrecieron mis estatutos. Y literalmente sabemos, se va a ver más adelante que, bueno, quiero decir muchas cosas, pero siento que me estoy adelantando. Déjame retroceder y seguir leyendo. Sin embargo, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré. Y eso me hace pensar en Manasés, tan malvado que era ese hombre. Hasta adoraba el sol, la estrella y todo. Y se arrepintió ese hombre. Mira qué diferencia comparado a Acaz, tan malvado. Ahí Dios está diciendo, si te arrepientes, te voy a ayudar. Sino que por amor a ellos me acordaré del pacto de los antepasados, ¿verdad? Espérate, el 44 no leí bien. Sin embargo, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré, destruyéndolos por completo, ni rompiendo mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Dios es el Señor su Dios. Recuerdo otro versículo que dice, no soy hombre, ¿verdad? Como que dice, dentro de 65 años, Efraín ya no va a ser pueblo. Y después leímos en la parte B, que dice, no soy hombre,
que va a tener misericordia con ellos, ¿verdad? Pero literalmente ya no hay la nación de Efraín. Pero sí quedaron algunos fieles después de que salieron del cautiverio. Sino que por amor a ellos me acordaré del pacto de sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Segunda de Crónicas 6:36. Y pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas con ellos. Aquí está Salomón hablando, orando más bien. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas con ellos, y los entregas delante de tus enemigos, y ellos los llevan cautivos a una tierra lejana o cercana. Pero si se arrepienten en la tierra donde fueron llevados cautivos y se vuelven y te oran en la tierra de su cautiverio, diciendo: hemos pecado, hemos obrado mal, y hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautiverio, de nuevo Manasés, perfecta explicación ahí, o experiencia más bien, en la tierra de su cautiverio donde los llevaron cautivos, y oran hacia su tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas, y defiende su causa, y perdona a tu pueblo que te ha pecado contra ti. En Proverbios 16 dice: cuando los caminos del hombre agradan al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, ¿por qué estaba pasando esto con Acaz y con Efraín, Siria? Porque no estaban en paz con Dios, porque estaban rebeldes. Y por eso les pasó esto. Porque extranjeros se han alzado contra mí y opresores buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí, Dios es mi ayudador. El Señor está con quienes sostienen mi alma. Él pagará el mal a mis enemigos, extermínalos por tu verdad. Te ofreceré sacrificios con generosidad. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque me ha librado de toda angustia, y mis hijos han visto su deseo sobre sus enemigos. Isaías 54. Pudo haber sido la experiencia de Acaz. Se haya agarrado la ayuda que Dios le estaba ofreciendo, pero él rechazó. Versículo 17. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Perfecto, acá rechazaste a Dios, no quisiste ni pedir señal. Van a venir días que nunca vieron. ¿Sobre qué dice? Tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Judá. ¿Quién es la casa de tu padre? El reino. Van a venir sobre ellos, ¿verdad? El rey de Asiria. El Señor traerá al profeta tras asegurarse a Acaz que su reino estaría libre de la invasión que lo amenazaba. Procede, sin embargo, a declararle que estaría en peligro por otra causa: la casa de su padre, la familia real, los príncipes y nobles. Días que no han llegado, tiempos de calamidad sin igual. Desde el día que Efraín se apartó de Judá, desde el momento de la separación de las 10 tribus de las tribus de Judá y Benjamín, incluso el rey de Asiria. Esto se hizo de la siguiente manera. Aunque el asedio de Rezín y Peca habían emprendido, no tuvo éxito en este momento. Regresaron el año siguiente con fuerzas más fuertes y con consejos mejor concertados, y sitiaron de nuevo la ciudad. Esto fue consecuencia de la continua y creciente maldad de Acaz. En esta expedición
una gran multitud fue tomada cautiva, llevada a Damasco. Segunda de Crónicas 28:5. Se va a leer en adelante. Errores, ¿verdad? Peca en este tiempo también mató a 120,000 de los judíos en un día. Versículo 6. Y Sicri, un hombre valiente de Efraín, mató a Masías, el hijo de Acaz. En este tiempo también Peca tomó no menos de 200,000 del reino de Judá, proponiendo llevarlos a Samaria, pero fue impedido por la influencia del profeta Obed. Segunda, versículo 8 al 15. En esta calamidad Acaz despojó el templo de sus tesoros y ornamentos y los envió a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para inducirlo a venir a defenderlo de los brazos de Siria y Efraín. La consecuencia fue, como se podría haber previsto, que el rey de Asiria aprovechó esto para traer crecientes calamidades sobre el reino de Acaz. Primero, de hecho, mató a Resín y tomó Damasco. Segunda Reyes 16:7. Tras someter los reinos de Damasco y Efraín, Tiglat-Pileser se convirtió en un enemigo aún más formidable que Acaz, para Acaz que ambos. ¿Qué aprendemos aquí? Confía en Dios y no confíes en el hombre. El hombre se muere y se acabó. Dios es eterno, confía en Dios, haz caso, no seas insensato como Acaz. No creas todo lo que la gente te dice, tampoco le escudriñes las escrituras. No dejes que nadie te engañe. Primero, de hecho, mató a Resín, que ya leí eso, no me quedé. Su objetivo no era ayudar a Acaz, sino afligirlo. Versículo 20. Y su venida declarada y a petición de Acaz para ayudarlo fue una calamidad aún mayor que la amenazada de la invasión de Resín y Peca. Dios tiene el poder de castigar a una nación malvada a su manera cuando buscan ayuda humana. Él puede convertir esto en un azote. Barnes, nota sobre la Biblia. Dígame usted sí o no, que cuando este versículo estaba ya anterior, en la parte B, pude haber puesto el versículo que dice que no te confíes en la mano del humano. Pero no pensé en eso. Ok, ahora sí vamos a ver la historia bíblica. Ok. Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: soy tu hijo. Ok, aquí lo escribieron mal. I am thy son, dice en inglés. Oye, Acaz, ¿que no se supone que tú eres rey de Judá y se supone que tú tenías que tener un Dios y tú deberías haber sido hijo de Dios? ¿Y por qué andas pidiendo ayuda con Tiglat-Pileser? Muy mal, ¿verdad que sí? Soy tu hijo. Ay, sí, cómo no, cómo no. Sube, líbrame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel. Se han alzado contra mí, y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaron en la casa del Señor. Y yo recuerdo que fue otro rey que puso esa plata y ese oro. No me acuerdo cuál es, pero recuerdo leído eso. Y en los tesoros de la casa real, y los envió como presente al rey de Asiria. Que no te confundas, rey de Asiria es Tiglat-Pileser. El rey de Siria es Resín. Y el rey de Asiria le hizo caso, pues subió contra Damasco, lo tomó y llevó cautivos a los habitantes a Kir y mató a Resín. Y en aquel tiempo el rey... Ay, ¿por qué se me separa esto? En aquel tiempo el rey Acaz envió a los reyes de Asiria para que lo ayudaran, pues los edomitas habían vuelto y habían derrotado a Judá, llevándose cautivos.
Los filisteos también habían invadido las ciudades de la región baja y del sur de Judá y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot, Soco, con sus aldeas, Timna, con sus aldeas, y Gimso, con sus aldeas, y se establecieron allí, porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel. Pues dejó a Judá desnuda y se rebeló gravemente contra el Señor. Y Tiglat-Pilneser, rey de Asiria, vino él y lo afligió, pero no lo fortaleció. Pues Acaz tomó una porción de la casa del Señor, o otra, o es el mismo versículo, perdón, de la casa de Israel, o es otra, porque sí. Ay, ay, ay. Pues Acaz tomó una porción de la casa del Señor, de la casa del rey y de los príncipes, y se la dio al rey de Asiria, pero no la ayudó. Y en el momento de su angustia, pecó aún más contra el Señor. Este es el rey de Acaz, un insensato. ¿Ves que hay una lección aquí? Usted lee la Biblia a sus hijos, dígale la verdad. No le lea la Biblia así con dulzura. No, 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 no. Dígale tal como es. Porque así es como la palabra es, directa, y nos abre los ojos. En este momento, cuando vio que Tiglat-Pileser, lo sigo diciendo en inglés, discúlpenme, Tilgat-Pilneser fue su enemigo también. Ahí debió de hincarse y decir, Señor, qué tonto fui. Y quizás Dios haya intercedido. No sabemos, Dios es muy bueno. Recuerden, Dios es Dios y no es hombre. Y en el momento de su angustia pecó aún más contra el Señor. Ese es el rey de Acaz, pues sacrificó a los dioses de Damasco, quienes lo derrotaron, y dijo, porque los dioses de los reyes de Siria los ayudan. Yo también les ofreceré sacrificios para que me ayuden. Pero fueron su ruina y la de todo Israel. Digo, qué insensato. Puedo decir más, pero me voy a reservar. Vamos a continuar. El Señor Dios juró por su santidad que he aquí vendrán días sobre ustedes que los llevarán con anzuelos y pescarán a su descendencia, y saldré de las brechas cada uno por lo que esté delante de ella, y los echarán del palacio. ¿Y quiénes son estos que los van a pescar? Asiria, ¿ok? Dice el Señor. Entonces te das cuenta que tú ya puedes agarrar el libro y puedes poner unas notas pequeñitas para poder entender qué está diciendo el capítulo. Fíjate, yo no entendía. Yo aún no entiendo todo, ¿verdad? Estoy entendiendo poquito a poquito, pero yo si pudiera agarrar unas notas chiquititas y ponerlas en la Biblia, pudiera entender, basado en lo que es el estudio que ya tengo acá, puedo entender de qué está hablando el capítulo. Y creo que eso es una gran bendición. 18. Acontecerá también aquel día que silbará el Señor a la mosca. ¿Te recuerdas de eso? Un silbado por ahí. O en el capítulo 5, 26. Que silbará el Señor a la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Esto es una repetición de Isaías 5:26. Y alzará señal a las naciones. Señal, o también he puesto, ¿cuál es la palabra? No me acuerdo. No me acuerdo. Tiene otra palabra que se pone por señal, pero no me acuerdo cómo se dice. Y les silbará desde el extremo de la tierra, y aquí que vendrán velozmente. ¿Quién va a venir velozmente? La mosca de Egipto y la abeja de Asiria. Vamos a leer qué dice acá. El profeta ya declaró en Isaías 5:26 que el Señor silbará por las naciones distantes, y como puede describirlas por nombre, la nación egipcia con su vasto e incomparable número se compara con la mosca enjambre, y la nación asiria con su amor por la guerra
y la conquista con la abeja que pica y que es tan difícil de mantener alejada. Esos versículos van a ser mencionados adelante. Los emblemas también corresponden a la naturaleza de los dos países. La mosca al viscoso Egipto con sus enjambres de insectos. Véase Isaías 18:1. Nota, Egipto abunda en mosquitos, etcétera, especialmente en moscas, incluyendo una especie de mosca pequeña que constituye una gran plaga para los seres humanos en toda la región del Nilo. Y la abeja a la montañosa y boscosa Siria, donde la apicultura sigue siendo una de las principales ramas del comercio, el extremo de los brazos del Nilo de Egipto. Desde una perspectiva palestina, era el extremo del territorio. La fuerza militar de Egipto marcharía más allá de todo el territorio y se enfrentaría a la fuerza asiria en Tierra Santa, y ambos juntos cubrirían la tierra de tal manera que los valles de alturas escarpadas y las hendiduras, de las rocas y todos los setos de los espinos y pastos estarían cubiertos con todos enjambres. El hecho de que se nombren precisamente tales lugares te ofrece el refugio adecuado y abundancia de alimento para moscas y abejas. Es un cumplimiento de la figura en simple veracidad a la naturaleza. Comentario de Kell y Delitzsch sobre el Antiguo Testamento. Moscas se encuentran en gran número en los brazos del Nilo. El Nilo es un río y sus canales, aquí llamados ríos. De ahí surgió la plaga de moscas, figurativo para referirse a los numerosos y problemáticos enemigos de las zonas más remotas de Egipto. Por ejemplo, el faraón Necao, abeja. Deuteronomio 1:44, Salmo 118, verso 12, tan numerosa en Asiria como la mosca en el pantoso Egipto. Sennacherib, Esarhadón y Nabucodonosor cumplieron esta predicción. Comentario bíblico de Jameson Fawcett Brown. Para la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto, la mosca de Egipto, al igual que la abeja de Asiria, representan la fuerza militar de la nación a la que Dios convoca. Le está silbando lo está llamando, así como una persona silba y viene un perrito. De tal manera Dios está silbando y les está llamando para que vengan a hacer su obra, ¿verdad? La mosca de Egipto, al igual que la abeja de Siria, representa la fuerza militar de la nación a la que Dios convoca para participar en la inminente aflicción de Judea. La invasión profética puede extenderse a todo el periodo de la decadencia de Judá, y las moscas convocadas pueden incluir las que se agruparon alrededor de Necao en Megiddo y se llevaron a Joacás de Jerusalén. Segunda Reyes 23, 29, 34, comentario del púlpito. ¿Se dan cuenta que los comentarios dan más información en la que todavía no estamos? Así pasa. Isaías 18:1, ay de la tierra que zumba con alas, que está más allá de los ríos de Etiopía. ¿Y cuál es la tierra que zumba con alas? Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón aquí. Él sale al agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. De lo contrario, si no dejas ir a mi pueblo aquí, yo enviaré enjambres de moscas. ¿Qué es un enjambre? Multitud, grupos grandes de moscas sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas,
Y también la tierra donde están, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Y por qué la tierra de Gosén? Porque ahí estaban los hebreos, los judíos, en el cual habita mi pueblo, para que no vaya ahí enjambres de moscas, para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y te das cuenta, para que sepas que yo soy el Señor, le está diciendo Dios al faraón, yo soy el verdadero Dios. Lo que adoras es una falsedad. Y de tal manera, así mismo Dios le habló al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Eso del hacer, que el otro, que de quemar hijos, que el otro, son puras falsedades. Y dice Dios, yo soy el Señor, yo soy el verdadero Dios, básicamente. Amén. Y pondré una separación entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. El Señor lo hizo. Y vino una plaga maligna de moscas en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos y en toda la tierra de Egipto. Y la tierra se corrompió a causa de la plaga de moscas. Si una sola mosca hace gran enfado aquí en esta casa, no queremos que toque la fruta o no queremos que separe nuestra comida, ¿verdad? Porque las moscas son muy sucias. ¿Te imaginas un enjambre? Pero tal el castigo, tal el corazón testarudo, ¿verdad? Y los amorreos que habitaban en aquel monte salieron a vuestro encuentro y os persiguieron como abejas y os destruyeron en Seir hasta Jorma. Me rodearon como abejas, se apagaron como fuego de espinos, porque en el nombre del Señor les destruiré. Dios mandó estas abejas y estas moscas, que es Asiria, perdón, y Egipto, para traer un castigo, ¿verdad? Segunda Reyes 23, con todo eso el Señor no desistió del ardor de su gran ira, con que se encendió el furor contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y dijo el Señor, también quitaré a Judá de delante de mi rostro, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad, Jerusalén, que he elegido, y la casa de la cual dije, mi nombre está allí. Y recuerdan que había otro versículo que habla de que mi mano sigue extendida, y mi mano sigue extendida. Y yo había mirado como misericordia, después entendí que era un castigo sobre otro, exactamente cumpliendo lo que estaba diciendo Levíticos 26, 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más. Que Dios nos ayude y nos convierta para no experimentar esto. Y dijo el Señor, también quitaré a Judá delante de mi rostro, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad, Jerusalén, que he elegido, y en la casa a la cual dije, mi nombre estará allí. Esto es exactamente lo que Dios se está refiriendo. Que hoy va a venir ese castigo a su casa, al reino, como dice acá abajo. Arriba que diga. En el versículo anterior, perdón, que habla que va a venir a su casa, que al reinado, ¿se recuerdan? Ok. En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria. Hasta el río Eufrates, el rey Josías fue contra él y lo mató en Megiddo cuando lo vio, y sus siervos lo llevaron muerto en un carro desde Megiddo y lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro. Si tú lees esto se escucha bien chistoso. A ver, ¿quién se murió? Y sabemos que fue Josías el que murió. Okay. El rey Josías fue contra él y lo mató. Y sus siervos lo llevaron muerto en un carro desde Megiddo y lo trajeron a Jerusalén. Entonces fue Megiddo. Espérate, ¿quién mató a Megiddo? En Megiddo es un lugar
Ok. Josías subió a Faraón. Vamos a leerlo de nuevo porque ya me confundí. Soy humana, recuerden. Pido ayuda al Señor porque me dé sabiduría. En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, hasta el río Eufrates. El rey Josías fue contra él y lo mató en Megiddo. Ok, Josías lo mató. Ok, ya entendí. Ok, volvamos al versículo 31. Continuemos al versículo 31. Joacás tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. O sea que era un rey de Judá. El nombre de su madre fue Hamutal o Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres, y lo puso Faraón en prisión en Ribla, en la tierra de Hamad, para que no reinase en Jerusalén. E impuso a la tierra un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Y Faraón puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y cambió su nombre por el nombre de Joacim. Y tomó a Joacás, el cual vino a Egipto y murió allí. Joacim entregó la plata y el oro del faraón, pero impuso impuestos a la tierra para entregar el dinero, según el mandato de Faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo de la tierra y a cada uno según sus impuestos para dárselos a Faraón. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebula, hija de Pedaías de Roma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho sus padres. Hacían mal y recibían un castigo. Y creo que hoy en día los padres no están aprendiendo, los padres cristianos no están aprendiendo cómo Dios funcionaba. Hacían mal, les daba advertencia y luego les daba un castigo si no se arrepentían. Hoy en día también los padres tienen que seguir esa misma regla. ¿Ok? Y vendrán, espérate, 19. Y vendrán y todos ellos se establecerán en los valles desiertos y en las cavernas de peñascos. Y sobre todo los espinos. Y sobre todos los espinos y sobre todo matorral. Y vendrán. La idea en este versículo es que se extenderían por la tierra y la devastarían. Se mantiene la imagen poética de moscas y abejas, es decir, que los ejércitos serían tan numerosos que ocuparían e infestarían toda la tierra. Si se acuerda, en el capítulo 5:26 dice que iba a chiflar a las moscas y a las abejas y que nada los detendría. Creo que era el versículo después. No se iban a tropezar, no se iban a desmayar, ¿se recuerdan? Con rapidez iban a llegar a conquistar. Infestarían toda la tierra y descansarán en los valles desolados. La palabra traducida como valles suele significar un valle con un arroyo o un arroyo mismo. El caldeo se traduce como en las calles de las ciudades, pero la idea se deriva de los hábitos de las moscas y las abejas. El significado es que llenarían toda la tierra con innumerables enjambres de moscas y abejas que se asentarían por todas partes e infestarían o consumirían todo. Las abejas probablemente elegían lugares cerca de los arroyos, en los agujeros de las rocas. Probablemente se refieren a la misma imagen, o podríamos decir hoy la misma idea. Es bien conocido en Judea, que en Judea, así como en otros lugares, las abejas solían vivir en los agujeros o cavernas de las rocas, eran muy numerosas. Y la idea es que los asirios serían numerosos como lo que eran los enjambres de abejas en la tierra, incluso en las rocas altas e inaccesibles, sobre todo los espinos. Aquí se representa la imagen de moscas y abejas posándose
Sobre todo, espinas se refieren a aquellos árboles y arbustos de poco valor, pero incluso sobre estos se posaban todos los arbustos en hebreo. Esta palabra todos los arbustos es como se encuentra en hebreo, pero yo los busqué y la verdad que no estaba. Está hablando de los árboles. Oh, no, es la siguiente, perdón. En hebreo, todos los árboles dignos de elogio. Esta palabra no es hebreo, ¿ok? Porque la busqué. La verdad es en el margen. El margen es un comentario que se encuentra en la Biblia, ¿ok? Ok. Es bueno explicar porque yo quisiera que me explicaran también qué significa esto, ¿verdad? Entonces, en el margen dice todos los árboles dignos de elogio. La palabra se refiere a aquellos arbustos y árboles que eran objeto de elogio, es decir, que se cultivan con gran atención y cuidado, en contraste con las espinas, que crecían silvestres sin cultivo y de escaso valor. El significado del pasaje en la tierra es que la tierra sería inválida por completo y que todo valioso o no sería devastado. Barnes nota sobre la Biblia, Levítico 26:14. Pero si no me escucháis y ni ponéis por obra todos estos mandamientos, y si despreciáis mis estatutos, o si vuestra alma aborrece mis juicios, no cumpliendo todos mis mandamientos e infringiendo mi pacto, yo también os haré esto. Enviaré sobre vosotros terror. Ahí está el terror de acá. Extenuación y también de la tierra, no nomás es acá, ¿verdad? También los judíos. Extenuación y fiebre ardiente que consumirá los ojos, atormentará el corazón, sembraréis en vano y vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, y pondré mi rostro contra vosotros y seréis muertos delante de vuestros enemigos, los que os aborrecen. Reinarán sobre vosotros y huiréis sin que nadie os persiga. Eso se le llama temor. Bueno. Y si a pesar de todo esto no me escucháis, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de su poder. Y haré tu cielo como hierro y tu tierra como bronce. Destruiré vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré vuestros aromas. Esos aromas son los que se ponían para sacrificar, ¿verdad? Desolaré la tierra y sus enemigos que la habitan se asombrarán. Los dispersaré entre las naciones y desvainaré la espada para vosotros. ¿Qué significa desvainaré? Sacaré la espada. Voy a usar la espada, significa. Tras vosotros, vuestra tierra quedará desolada y vuestras ciudades desoladas. Ahora, ¿por qué está desolada es doble? A ver qué es esto, Levítico 26. Quédense conmigo para que aprendan cómo editar un error. Es que yo uso el Google Translate y en veces no me doy cuenta que está traduciéndolo mal. ¿Qué era? Levítico 26:32. Ok. La palabra es waste, que es vacías. Ok. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Hoy en día tenemos una pluma y es de plástico y tiene un tubito donde está el líquido que pinta.
y tiene una bolita que puede ser de metal para nosotros escribir, ¿verdad? En aquellos tiempos era un cincel de hierro y, antes de eso era una pluma, ¿verdad? Y dice con punta de diamante. El diamante corta, ¿sí sabían, verdad? Con un diamante pueden cortar cosas. Entonces, este cincel de hierro tiene una punta de diamante. Y dice Dios que está grabado, está escrito en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos, está grabada esta rebelión que no se puede sacar de ellos. Porque está grabada, es como si alguien graba o escribe con un metal en una piedra. Tienes que rebajar con un tipo de papel para, no sé cómo se dice, sandpaper, para que se borren las letras, ¿verdad? Así de grabado está esa iniquidad y la rebelión de Judá. Está grabado en la tabla de su corazón y en los cuernos de los altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus arboledas junto a los árboles frondosos de las colinas altas, oh monte mío en el campo. Daré al saqueo tus bienes y todos tus tesoros y tus lugares altos por el pecado en todos tus territorios. Y tú mismo abandonarás la heredad que te di y te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces. Porque has encendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. La palabra de Dios se cumplió en Levítico 26, absolutamente sí. Dios está hablando en serio. Versículo 20, en aquel día el Señor rasurará con navaja contratada. Pueden decir alquilada, pero creo que la palabra alquilada no es la correcta. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Por los del otro lado del río, por el rey de Asiria, la cabeza y el pelo de los pies, y consumirá también la barba. Qué interesante que dice consumirá. Vamos a ver eso. Consumirá es la palabra zapa. Zafá, perdón. Destruir. Consumir. Quitar. Y quitará la barba. Ok. La palabra rasurar, yo sé que siempre hace... esta letra está incorrecta. Ok, contratada es la palabra correcta. Es alguien que contratas para que venga a hacer algo. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para que haga el jardín. Ok. Así de tal manera como Dios silba en el anterior a la mosca, lo está contratando a la mosca de Egipto y a la abeja de Asiria para venir a atacar. De tal manera, aquí Dios está diciendo que Él va a rasurar con una navaja contratada. Va a rasurar con algo que no le pertenece. Porque los asirios no le pertenecen a Dios, ¿verdad? Por creación sí, pero no por redención. Ellos son los contratados. ¿Ok? Asiria se está refiriendo. Yo sé que a veces hablo extra porque ya leí el estudio, ¿verdad? Pero ahí disculpen que me apresuro. Rasurará al Señor con navaja contratada. Las palabras se encuentran en un paralelo en lo desnudo de 2 Crónicas 28:19. El término contratada se aplica al tributo que Acaz estaba a punto de pagarle a Tiglat-Pilneser. Pensó que estaba asegurado un alianza. No estaba más que alquilado.
¿Ves? Aquí en la Google usa la palabra alquilar. Y para mí alquilar es pagar renta por una casa. Entonces no es la palabra correcta. Pero quizás si puedes quizás alquilar. Ah, no, no, no. Vamos a poner contratar. Una navaja. Quizás exista una idea implícita de la que la navaja está en otras manos, que no son las suyas, que barrería todos los signos de fuerza y lo dejaría expuesto a la vergüenza y al escarnio de todos los que lo mirarían. Segunda Samuel 10:4. Segunda Samuel 10:4 habla de una historia donde mandó David unos siervos a los filisteos y los mandaron en una manera muy desagradable y aparte les cortaron la barba a mitad, de la cabeza a los pies, sin perdonar ni siquiera la barba, al maltrato que era el último extremo del ultraje oriental, y él y su reino quedarían desnudos ante sus enemigos. Posiblemente puede haber una referencia alusiva, dice Kay. Kay es un autor en aquel tiempo. A Levítico 14:9, la nación leprosa en su culpa, Isaías 1:6, necesita el tratamiento que fue prescrito para el leproso. Entonces, en cierta manera, podemos aluir o unir que se les cortó el pelo, significando que eran como leprosos a la vista de Dios. ¿Por qué? Porque eran paganos. La lepra se puede hacer una figura con la iniquidad. Hay mucho más que podemos meditar. Como les digo, yo solamente tengo una semana para estudiar. No es un estudio de 1000 años, ni de 100 años, ni de 50, ni de 20, ni de 800,000 horas. Ustedes, por favor, también estudien y que Dios les bendiga. ¿Ok? Este fue el comentario de Ellicott para lectores ingleses. La nación de Judá es considerada aquí como en Isaías 1:6, como un hombre que se desnuda, y no solo con todo el cabello de su cabeza y pies rapados. A mí no me gusta que pongan el lenguaje original porque ni sé ni qué lenguaje es. ¿Sí me entiendes? Si dijeran es hebreo, pues bueno, quizás lo dejo y voy y lo investigo, pero no sé qué es esto. Sino lo que era considerado con lo más vergonzoso de todo, con el cabello de su barba rapado bien. Para este fin el Todopoderoso haría uso de una navaja que se define más claramente como alquilada en la orilla de los Eufrates. Vamos a borrar alquilada, vamos a poner contratada en la orilla de Eufrates, y aún más precisamente como el rey de Asur. En el sentido con la navaja, es decir, aquella que estaba lista para ser alquilada. Ay, 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 otra vez alquilada. En las tierras a ambos lados de los Eufrates, el rey de Asiria, la cosa contratada se envolvía el más amargo sarcasmo hacia Acaz. La navaja afilada que había contratado para liberar a Judá fue alquilado por el Señor para afeitar o rapar o rasurar a Judá de la manera más completa y vergonzosa. Así rapada, Judá sería una tierra despoblada y desierta. Entonces, en cierta manera, aquí el comentador está comparando el pelo, cortar el pelo. No solamente, no lo está viendo como una vergüenza, en parte sí, pero en más parte lo está viendo como la pobreza. ¿Ok? Si no tienes pelo, estás pobre. ¿Ok? Esa es su perspectiva que está demostrando aquí. Fue alquilado por el Señor para afectar a Judá de la manera más completa y vergonzosa. Así rapada, Judá será una tierra despoblada y desierta, donde los hombres ya no vivirían del cultivo del trigo y la vid, ni del comercio, sino únicamente del pastoreo. Comentario bíblico de Kell y Delitzsch. Son dos hombres que escribieron ese libro sobre el Antiguo Testamento. Como señal de duelo, se rapaba parte de la cabeza, especialmente de la frontal.
aunque la ley lo prohibía por considerarlo una superstición pagana. Las palabras de los profetas indican que era costumbre entre el pueblo, ¿ok? La ley lo consideraba desde una perspectiva completamente diferente, ya que prohíbe el rapado de la cabeza, alegando que el Israel pertenece únicamente al Señor. Y creo que voy a borrar esto porque ya está mencionado antes, ¿verdad? Ok. Esto lo agarré de jewishencyclopedia.com. Enciclopedia judía. En la sección de pelo. Ok. Deuteronomio 14:1. Hijos sois del Señor vuestro Dios. No os haréis sajaduras ni os haré rapa entre los ojos por muerto. ¿Qué es entre los ojos? Está hablando de la ceja. Que no se pueden cortar la ceja de aquí en medio. Hoy en día, uy, cuánta vanidad en las mujeres más que los hombres. Porque sois santo para el Señor vuestro Dios. El Señor os ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Eso era para los judíos que estaban bajo el pacto y bajo la ley ceremonial. Hoy en día yo creo que no es pecado cejarte aquí en medio o cortarte, rasurarte aquí en medio. Y cada quien puede escudriñar y investigar más. Levítico 19:27 dice, no haréis rodear las puntas de vuestras cabezas, ni dañaréis las puntas de vuestra barba. Eso es exactamente que dice que los asirios iban a hacer. Iban a cortar la barba, ¿verdad? En Levítico 21:5, no raparán la cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni harán cejaduras en su carne. Cejadura se refiere a cortarse. Y qué interesante, el tatú también te corta, ¿verdad? De cierta manera o no. Pero les dirás, esta es la nación, aquí en Jeremías 7:28, esta es una nación que no obedece la voz de su Señor, la voz del Señor su Dios, ni acepta la corrección. La verdad ha perecido y ha sido arrancada de su boca. Cortaré el cabello, Jerusalén, y tíralo. Córtate el cabello, Jerusalén, tíralo. Y levanta una lamentación en los lugares altos, porque el Señor la ha rechazado y abandonado a la generación de su ira. Entonces aquí en Jeremías 7 vemos que el cabello, en cierta manera, es una cubredura, ¿verdad? Y como se quitaron la cubredura del Señor, pues ya córtate el pelo. Y también lamentaban, ¿verdad? Con el pelo cortado. Aquí van a lamentar con el pelo cortado. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor. Han puesto sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre, profanándola. En Ezequiel 7:15, espada por fuera, peste y hambre por dentro. El que esté en el campo morirá a espada. El que esté en la ciudad, hambre y peste lo devorarán. Pero los que escapen de ellos escaparán y estarán en los montes como palomas de los valles, todos gimiendo, cada uno por su iniquidad. Todas las manos serán débiles y todas las rodillas flaquearán como el agua. Se ceñirán de cilio y horror los cubrirá. Habrá vergüenza en todos los rostros y calvicie en todas sus cabezas. Recuerde que la calvicie ya estuvo mencionada en Levítico y creo que también hay en Deuteronomio. Es parte del castigo. Oigan esto. Podemos aquí debilitar o flaquearán, debilitar. Débiles como el agua, se ciñerán de silicio, ¿verdad? Ok. En Amos 8 dice, oigan esto los que devoran a los necesitados,
para abatir a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender trigo, y el sábado para sembrar trigo, disminuyendo el efa y aumentando el ciclo? Recuerda que en otro capítulo ya se mencionó la efa y qué significaba. Y falseando las balanzas con engaño. Todo esto del efa se le hizo estar hablando de cosas, son medidas y también son cosas del santuario y también de la injusticia que hacían. Que no hacían, vamos a decir que decían una libra de manzanas y le quitaban. También robaban las casas de los pobres, de los huérfanos, etc. Para comprar a los pobres por plata y a los necesitados por un par de zapatos, sí, y vender los restos del trigo. El Señor ha jurado por la excelencia de Jacob, no me olvidaré jamás de ninguna de sus obras. Convertiré sus fiestas en luto y todos sus cantos en lamentación. Haré vestir cilicio, sobre todos los lomos y rapar toda cabeza. Haré que sea como luto de hijo único y su fin de amargo. He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Se están quejando en el sábado, en las fiestas, pues ándeles, les toca sufrir. En Micaías 1:16, prepárate y rapa tu cabello para los hijos delicados. Aumenta tu rapa como el águila. Se saben que hay una águila que se le llama pelona, ¿verdad? Águila pelona. O podemos decir águila rapada, no sé. Porque de ti fueron en cautiverio. Aquí concluye Isaías 7C. 7C. Sí, ok. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Señor, continúa de instruirme, porque Señor, yo no sé nada. Ayúdanos, Señor, y bendice a los que van a ver y escuchar. Pon en ellos convicciones de pecado, rectitud y justicia. En el nombre de Cristo Jesús, sálvanos. Amén. Póngale like, compartan, inviten a alguien al canal. Por favor, gracias.